Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones de los lóbulos cerebrales. A continuación, en la siguiente imagen podemos visualizar de color anaranjado el lóbulo frontal, de color verde el lóbulo parietal y de color azul o celeste el lóbulo temporal y por último el lóbulo occipital de color rosado. Empezaremos hablando sobre el lóbulo occipital. Este lóbulo ocupa el polo posterior del cerebro y es el menor de los 4 lóbulos externos del córtex cerebral. Y nos preguntamos cuáles son sus funciones. Pues procesa la información, las áreas visuales primarias identifican los parámetros sensoriales correspondientes al color, el brillo y los movimientos de las imágenes. También las áreas visuales secundarias integran las sensaciones visuales, transformándolas en perceptores visuales. También tenemos a las áreas terciarias que realizan una integración visual multidomal en colaboración de las áreas temporales y parietales. Según la teoría de Brodmann, comprende las siguientes áreas del lóbulo occipital. Tenemos al área 17, que es el área visual primaria, al 18 y 19, que vienen a ser las áreas visuales secundarias. El área 17 transmite la información captada por la retina. El área 18 está relacionada con la elaboración y la síntesis de la información visual. El área 19 es aquí donde se produce la integración multidomal de la información visual y de los sentidos auditivos y sensoriales. Ahora les voy a hablar sobre el lóbulo parietal. El de color verde este se encuentra situado en la zona posterior superior de la corteza central. Además, limita con el lóbulo frontal y el lóbulo occipital. ¿Cuáles son las funciones de este lóbulo? Pues se encarga del procesamiento somestético, es decir, identificar las sensaciones corporales. También son receptores gustativos en los que transmiten la información sensorial hasta la corteza parietal. Además, interviene en el proceso de la memoria sensorial a muy corto plazo. Según Brodmann, comprende las siguientes áreas. El área 1, 2 y 3. El área 39 y el área 40. También tenemos al área 43. El área 1, 2 y 3 se encuentra en la corteza sensorial primaria. Es el área somestética. Estas áreas están relacionadas con el tacto. El área 39 y 40 se encuentran en el área del esquema corporal y en esta se produce la integración de la información, lo que permite la percepción de las formas, de las texturas, de los tamaños y la identificación de un objeto. En el área 43, ubicada en el córtex gustativo, se encarga de la discriminación de las diferentes sensaciones gustativas. Ahora les voy a hablar sobre el área temporal.
representada en el color celeste. Esta se encuentra situada debajo del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Cuáles son las funciones de este lóbulo? Pues hay una muy importante y es la neurocognitiva, que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y transmitir la información almacenada. Estas comprenden, según Brodmann, el área 41 y 42. El área 41 y 42, el área 20 y 21, el área 22, 37 y 38. El área 41 y 42 se encuentra la corteza auditiva primaria, encargada de la audición. La 20 y la 21 está la corteza de asociación visual, encargada de la atención selectiva de las palabras habladas y la comprensión del lenguaje hablado. El área 22 representa el área de Wernicke y esta se encarga de la comprensión del lenguaje. El área 37, en la que se ubica la corteza de la asociación visual, se encarga del reconocimiento facial, y el área 38, ubicada en el córtex de asociación, pues se encarga de las emociones y la memoria. Ahora les voy a hablar sobre el lóbulo frontal, representado en el color anaranjado. Esta presenta la porción más voluminosa del cerebro. Está situada por delante de la cisura central o de Rolando y por encima de la cisura de Silvio. Esta de acá, la de color morado que la voy a representar, va a ser la cisura de Rolando. Y la de color marrón vamos a representar la cisura de Silvio. El lóbulo frontal está compuesto por las siguientes áreas, que está el área 4, en la que se ubica el área, la función motora primaria. El área número 6, encargada de la función premotora. El número 8, encargado de los campos oculares frontales, es decir, el movimiento de los ojos. El área 44 y 45, que está ubicada o es el área de Broca, encargada del lenguaje articulado. Como lo mencionamos, el área 4 es la corteza primaria. La corteza premotora comprenden el área 6, 8, 9, el 10, el área 44 y el área 45.
Y el área prefrontal está el área 48, el área 8, está el área 8, el área 9, el área 10, el 11, el 12, el área 13, el área 24, el área 32, también está el área 44, la 45, el área 46 y por último el área 47. Como vemos, esta de acá ocupa gran parte del área prefrontal. Y bueno, eso sería todo con respecto a las funciones de los lóbulos, a las áreas de Brodmann y a las... Y por último, les voy a hablar sobre el lóbulo de la ínsula. En este se encuentran el área del Wernicke, que comprende las siguientes áreas del lóbulo. Pues está el área 22, que es en esta se encuentra el giro temporal superior y es el encargado del lenguaje comprensivo, la repetición de las palabras, el razonamiento deductivo y la detección de frecuencias sonoras. También tenemos al área 39, que se ubica en el giro angular. Esta se encarga de la conexión entre el centro del lenguaje y la corteza visual. Se relaciona con la lectura y escritura, es decir, el lenguaje escrito. El área 40, que se ubica en el pliegue supramarginal y se encarga de responder y realizar actos sobre la base de órdenes, es decir, cumplir órdenes verbales. Y por último tenemos al área 13, que se encuentra en la parte anterior de la ínsula y esta se encarga del procesamiento del tacto, la memoria verbal, la deglución y el procesamiento de la fonología. Y bueno, eso sería todo con respecto a la explicación y a las áreas que corresponden los lóbulos cerebrales. El área de Wernicke es una región del cerebro que está situada en la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, que generalmente es el izquierdo, con el giro angular del lóbulo parietal, implicado con el lenguaje, el razonamiento y la memoria. Es importante mencionar la relación entre el área de Wernicke y la de Broca, que está situada en el prosencéfalo y que está asociada a la producción del lenguaje. Desde hace mucho tiempo se ha creído que las dos regiones están conectadas al hemisferio que domina, provocando trastornos del lenguaje que reciben el nombre al que se le denomina afasia de Wernicke, que es causada por la relación con el área que nos ocupa. También es llamada alteración de afasia sensorial, de comprensión y fluida. Además de esta, tenemos al área auditiva primaria, que es una de las regiones del cerebro responsable del procesamiento de información auditiva, que además está localizada en el lóbulo temporal, concretamente en las circunvalaciones transversales.
Además de recibir información que le llegan desde los oídos y los centros basales del cerebro, la corteza auditiva primaria también devuelve las señales hacia estas áreas. También tenemos al giro angular, que es una estructura cerebral muy interesante, ya que interviene en funciones muy importantes de nuestro proceso de aprendizaje, que se sitúa en el lóbulo parietal, detrás de la cisura del cibio. Estas funciones importantes serían el lenguaje, que nos ayuda a la lectura de palabras, en el cálculo, que interviene en procesos de operaciones básicas, y en el procesamiento visoespacial, que permite que calculemos distancias. El giro supramarginal es uno de los giros o circunvoluciones del cerebro, que está situado en el lóbulo parietal inferior, justo por encima de la cisura de Silvio. Las funciones del giro supramarginal tenemos como lectoescritura, la memoria del trabajo, aprendizaje, percepción táctil, entre otras más. En esta otra maqueta observamos al músculo sensorial, que representa la corteza submética primaria, es decir, la sensibilidad táctil, de presión o de dolor de nuestro cuerpo. Esta está situada en el lóbulo parietal, en la unión con el lóbulo frontal. La representación de derecha de nuestro cuerpo se encuentra representada en el área izquierda de la zona cerebral y el izquierdo en la parte derecha. Recordemos que el área sensorial recibe las proyecciones de información de nuestro cuerpo a través del tálamo. Esta representa a la corteza motora primaria y la función es regular y controlar los movimientos. En esta siguiente maqueta observamos al músculo motor, que se encuentra situado justo al lado del músculo sensorial, situado exactamente en el surco central de la corteza frontal. Es la más importante para el funcionamiento motor de nuestro cuerpo. Tiene como función regular y controlar los movimientos motores de nuestro cuerpo, ya que lo hace con la ayuda de las otras áreas, como la corteza motora suplementaria y las aferencias del tálamo. Esta se representa con la corteza somatosensorial primaria, que incluye la sensibilidad al tacto, presión y dolor. En esta siguiente maqueta observamos a la ínsula. Esta influye en una gran cantidad de procesos básicos y superiores, y es un elemento de gran importancia para el correcto funcionamiento o incluso la supervivencia del organismo. Esta, además, es el quinto lóbulo cerebral. La ínsula es una estructura de la corteza cerebral que está situada en la profundidad de la cisura del Silvio. La ínsula forma parte del sistema paralímbico, junto al órbito frontal y a otras estructuras. Esta se trata de un centro de conexión entre el sistema límbico y el neocortex, participando en diversas funciones, ya sea de forma directa o indirecta. Las porciones de los lóbulos que cubren a la también denominada ínsula reciben el nombre de opérculos, es decir, cuando se retraen dichos opérculos es posible observar giros y surcos de importancia. Los materiales que utilizamos fueron témperas de diferentes colores para poder diferenciar las partes de las maquetas. Luego formamos las siluetas de las diferentes maquetas para poder proceder a cortar, y para que se nos haga más fácil utilizamos este cúter. Continuamos así hasta que quede la forma más o menos de cada parte de las maquetas que serán realizadas. Continuamos retirando las partes extras que quedaron en el ternopor para que no incomode a la hora de estar pintando. Luego procedemos a pintar las maquetas de color crema para luego poder colocar con las diferentes sapos la señalización de las partes de cada maqueta. Aquí observamos la colocación de la pintura para identificar la ínsula. Y así continuamos con las diferentes maquetas. Además, empezamos a marcar con lapicero negro
las líneas según las guías que teníamos anteriormente. Bueno, ¿y qué fue lo que usamos para la elaboración de la representación gráfica de los lóbulos cerebrales? Pues utilizamos una hoja de papel, lápiz, plumones y resaltadores. Como referencia tomamos una imagen de Google en la cual se ubicaban las áreas de Wernicke y las distintas áreas que comprendían a cada lóbulo, ¿no? Y con ello armamos un esquema dibujando la mano para poder hacer la representación de ello y poder explicarlo.